Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El pasado 29 de agosto, la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia sobre una acción de inconstitucionalidad en materia de derechos de las audiencias. Este tema, que puede ser muy jurídico, en realidad representa mucho en materia de derechos humanos, de derechos que usted tiene como audiencia. Se ha generado una especie de nado sincronizado, particularmente de la industria y de algunos columnistas, para denostar, para criticar esta decisión de la Corte, que no es la primera vez, ya ha ocurrido también en otras ocasiones a partir de algunos amparos que han ganado algunas organizaciones. Y es muy importante que usted sepa los alcances de todo esto, porque, como le decía, están en juego sus propios derechos como audiencia. Para explicarnos el significado político de todo esto, hoy vamos a tener una entrevista con el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Felipe López Veneroni, quien a su vez también es defensor de las audiencias de Canal 11 de televisión. Antes de irnos a la entrevista, como cada semana, las notas relevantes en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, propuso al Instituto Nacional Electoral la elaboración de lineamientos que permitan abrir espacios de réplica en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Canal 11, Canal 22, Canal 14, Capital 21, Congreso TV, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y Altavoz Radio expresaron a través de un comunicado su rechazo por las campañas de desinformación sobre los derechos de las audiencias y manifestaron su confianza para que la sentencia de la Corte en esta materia garantice dichos derechos. Canal 22 estrenó temporada de la serie La Raíz Doble con Mardonio Carballo, cuyo objetivo es abrir la televisión a los pueblos y comunidades indígenas para hablar desde su cosmovisión sobre literatura, gastronomía y la inalcanzable lucha social por sus derechos humanos, entre otros temas. La nueva temporada se transmite los lunes a las 21:30 horas. Gracias a Paulina Gómez por las noticias de esta semana. Y ya le comentábamos también en estas noticias, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, esta sentencia que tiene que ver con los derechos de las audiencias, y nadie mejor, como también le decía al inicio de este programa, que hacerlo con alguien que ha estado totalmente vinculado a este tema, el doctor Felipe López Veneroni. Doctor, bienvenido a Media 20.1. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Gabriel. Agradezco la invitación. Un saludo a todos y a todas. Pues ahora sí está la cosa candente. Muy candente. Justamente hemos visto a lo largo de estos días, doctor López Veneroni, lo hemos llamado nado sincronizado, de notas periodísticas, de columnistas afines fundamentalmente a las televisoras, cuestionando varias decisiones de la Corte. Pero antes de entrar quizás en detalle de algunos de estos temas tan puntuales, ¿por qué existe tanto enojo, tanto rechazo de la industria a los derechos de las audiencias? ¿En dónde está su preocupación fundamental, más allá del rollo, perdón, lo pongo entre comillas, de que está en riesgo la libertad de expresión? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante y hay toda una cronología histórica. Recordarás aquellos años del 2006, 2007 con la famosa ley Televisa, luego vino la reacción del Congreso cuando se hizo la reforma electoral, en fin. El caso, yo diría, es que hay una especie de resistencia histórica por parte de los concesionarios comerciales, sobre todo, porque crecieron en un entorno político en donde la regla del juego era la concentración. Así como el sistema político estaba concentrado en un solo partido, había otros ahí, pero realmente el partido hegemónico era uno, el PRI, y el poder político estaba concentrado en el presidente en turno. De alguna manera se creó una especie de simetría entre ese modelo y el modelo de la industria de radio y televisión. No podemos olvidar que desde los años 55, 56, se les permite fusionar a los 3 canales independientes originales, 2, 4 y 5, en una sola empresa.
del sistema mexicano. No es casual tampoco que el hijo del expresidente Miguel Alemán en aquel entonces se convirtiese en uno de los accionistas fundamentales de esa nueva empresa, y aunque hubo algunas quejas constitucionales porque se estaba permitiendo un monopolio, pues creo que el sistema rápidamente le resolvió creando en aquel entonces el Canal 11, que con eso rompían ya el problema legal del monopolio. Pero bueno, el sistema de radio y televisión ha crecido en esa lógica donde solamente hay realmente un gran actor, que es la empresa que todos hoy conocemos como Televisa, y cuando mucho ha habido algunos actores secundarios, los Aguirre en un momento determinado, que tuvieron Televisión Independiente de México, y ahora Salinas Pliego, a partir del 92, 93, con las reformas que hizo Salinas de Gortari. El caso es que están acostumbrados a operar sin tener que rendirle cuentas a nadie. No me quiero meter en tecnicismos jurídicos, pero en derecho se conoce cuando tú tienes, digamos, compras una casa o lo que sea y la estás pagando, tienes la posesión, pero no el dominio. El dominio es el que te permite hacer todo lo que quieras, de vender, enajenar. La posesión es tenerla. Algo a lo que se ha resistido la industria mexicana de radio y televisión concesionada comercialmente es reconocer que ellos están trabajando en un medio que es una concesión pública, es de interés público. Esto es potestad del Estado. Se les ha concesionado, es decir, tienen permiso de usar el espectro radioeléctrico, pero no son los dueños. Claro. Esto es algo que debe entender claramente el público. Los medios electrónicos en México no hay medios privados. Todas son concesiones de interés público, así lo establece la Constitución, el artículo 27, y en ese sentido es muy importante entender que una concesión pública tiene ciertas reglas del juego. Lo que han querido los concesionarios comerciales es prácticamente que el Estado desaparezca. Por el Estado no me refiero nada más al gobierno, a cualquier órgano institucional, autónomo o no, desaparezca, se retroceda y los dejen a ellos operar sin tener que rendir cuentas de nada a nadie, ¿no? Esto fue el acuerdo político con el que funcionó durante tantos años. Ahora, el sistema político ha ido cambiando por las presiones políticas, por las presiones sociales, por la propia dinámica de la cultura democrática que a tumbos y como tú quieras va avanzando, mientras que los medios se han quedado en aquel modelo de los 50-60. Entonces hay como una resistencia a esta idea de decir, ¿por qué tengo yo que rendirle cuentas a nadie? Si esto es mío. Cuando ellos hablan de seguridad jurídica en la concesión, prácticamente lo que quisieran es aquel modelo de la ley Televisa, donde la concesión se daba por 99 años, y para renovarla bastaba simplemente con presentar la solicitud sin rendir cuentas de nada. Creo que esto ya cambió. Parte del Congreso, no todos los actores políticos, pero parte de los actores políticos ya lo entendieron, y creo que ahorita el choque que tenemos se debe, perdón que meta una tesis que trabajé hace algún tiempo y que todavía tengo que sellar bien, a esta asimetría en la evolución de la cultura política y los medios de información comerciales en México. Es decir, las grandes empresas, Televisa, Televisión Azteca, los grandes grupos radiofónicos, no están acostumbrados, como bien decías, a rendir cuentas, ni mucho menos a respetar los derechos de las audiencias y tampoco a seguir, pues, en este caso, una reglamentación específica para hacer cumplir los derechos de las audiencias, porque, como bien dices, estaban acostumbrados ellos a establecer las reglas del juego, y ahora que estamos viviendo, pues, una transformación en el modelo de relación gobierno-medios de comunicación, pues se ven en una situación distinta. Eso es lo que nos estás diciendo, doctor. Es correcto, porque además en esa ecuación que acabas de mencionar, Gabriel, de medios y digamos, el gobierno y Estado, también entra por primera vez en la historia de la legislación de medios en México la ecuación sociedad civil. Claro. Es decir, es el famoso triángulo de Dominic Bolton, ¿no? Medios, sociedad civil y Estado, porque antes parecería que el problema era entre sociedad civil y Estado y entre medios y Estado.
En realidad es un triángulo que está perfectamente interconectado, sobre todo cuando pensamos en términos de una sociedad democrática. Es decir, donde todos tienen derecho a la palabra y tienen algo que decir, y donde en última instancia es el derecho, la zona jurisdiccional, la que tiene la última palabra, como lo acabamos de ver con el fallo de la Corte. Pero creo que los medios no estaban acostumbrados a que la sociedad, es decir, el público, las audiencias, los interpelaran. Sí. Como el Estado tampoco estaba acostumbrado a que lo interpelaran. Creo que esto ya cambió de una manera muy radical, lo hemos visto en procesos electorales, en movilizaciones, lo hemos visto ahora con los colectivos feministas, lo hemos visto ahora con los colectivos que reclaman los derechos de libertad sexual. La sociedad civil mexicana ha madurado mucho, ha cambiado mucho. No es una sociedad, por así decirlo, agachona, no es una sociedad, digamos, dócil. Se ha vuelto una sociedad que exige, que reclama, que tiene claridad, que hay polémica, ¿no? No todos están a favor de todo, pero evidentemente ya las cosas no son como eran antes. Y creo que la sociedad necesita y exige ver que los medios tienen que rendirle cuentas, olvídate ya al Estado, a ellos, que un televidente, un radioescucha, no es meramente un punto de rating, no es una referencia meramente comercial, es un ciudadano con derechos que tiene, digamos, inquietudes, que tiene reclamos legítimos de decir, oye, ¿por qué me estás dando este tipo de programas? ¿Por qué te estás burlando de las comunidades originarias con personajes, acuérdate de aquella India María o Magdalena? ¿Cómo no? ¿Por qué te estás burlando de la gente que tiene preferencias sexuales del mismo género, que actúa de mesero y dice, ay, todo súper exagerado, ¿no? Sí. Es decir, ya hay reclamos muy claros de la sociedad, y ¿sabes dónde lo hemos visto, Gabriel? Creo que se ha sido muy claro. La llegada de las nuevas tecnologías, la llegada de las plataformas de Internet, han significado una migración brutal de los públicos hacia lugares donde ellos deciden qué ver y cómo ver. Sí. Y han abandonado los medios convencionales. Sí, las nuevas generaciones de 29, 30, 28, 30 años ya prácticamente no ven la televisión como tú y yo la veíamos, sino que tienen sus plataformas de streaming y van a las diferentes, claro, cuesta. Pero eso no exime de la responsabilidad pública que tiene el concesionario con una actividad que, repito, lo define la Constitución, es de interés público. Y la televisión tiene que reflejar esa complejidad social, tiene que reflejar esa pluralidad ideológica, tiene que reflejar, y de manera respetuosa, la gran diversidad en la que estamos operando hoy como sociedad. Tenemos ya que hacer la pausa, así que por favor, pues no se vaya, porque vamos ahora a hacer ese análisis un poquito más detallado de los argumentos de la industria en este terreno. Los esperamos. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con el doctor López Veneroni, Felipe López Veneroni, profesor de nuestra muy querida Universidad Nacional Autónoma de México. Está enfrente de TV UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hay un vínculo muy estrecho entre esta televisión universitaria, por cierto, y nuestra querida facultad. Doctor López Veneroni, antes del corte, pues estábamos diciendo que uno de los argumentos más importantes que tiene la industria es que estos derechos de la audiencia ponen en riesgo la libertad de expresión. Eso es una mentira. Mira, vivimos, y lo hemos comentado en otras ocasiones, Gabriel, en otros foros, vivimos en una etapa que podemos definir de posverdad o desinformación. No es nueva, se ha vivido en diferentes épocas de la historia, pero hoy estas nuevas tecnologías de alguna manera la potencian. Hay esta idea de que la libertad de expresión es una especie como de libertad irrestricta, que nadie debe de tocarla ni con el pétalo de una rosa. Esto es una contradicción, porque para que una libertad tenga sentido, tiene que tener forma, y al tener forma tiene ciertos límites. Estos límites están marcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 222 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No porque la libertad
de expresión sea, digamos, total, se puede permitir que yo utilice los medios para denigrar a grupos sociales, para denigrar a comunidades, etcétera. Entonces, para violentar derechos humanos, doctor. Exactamente, es decir, yo tendría como concesionario ciertas responsabilidades que están constitucionalmente marcadas, en cuanto basta con leer el artículo primero de la Constitución, de que reconocemos que México es una sociedad pluricultural y donde existen y coexisten diversas formas de ver y entender el mundo, y además México es signatario de convenios internacionales donde la premisa fundamental es el compromiso a reconocer la existencia de ciertos derechos, derechos comunitarios, derechos civiles, vamos, lo que se entiende por derechos humanos. Es importante comentar con nuestra audiencia que los derechos de las audiencias no son una mera preferencia, no son una cosa que, digamos, ahí te vendo el paquete de cable, ¿no? Y llévate gratis por 3 meses esto, y tus derechos de audiencia. No, los derechos de audiencia forman parte de la generación más reciente de derechos humanos. Esto no tiene caso si quieres que entremos en este debate, en este análisis, pero una cosa fueron los derechos humanos básicos en la Revolución Francesa de 1789, luego los que siguieron después de la Segunda Guerra Mundial, que se crea la Carta esta universal de derechos humanos, donde viene, por cierto, el artículo 19 en relación a la libertad de expresión y al derecho de la información. Luego vienen los derechos civiles de los 60, los derechos de preferencias sexuales y demás de los 90, y ahorita estamos en esta nueva generación donde se incluyen los derechos de las audiencias. ¿Qué quiere decir esto? El derecho que tengo yo como público a ver una televisión y escuchar una radio que sea respetuosa de la pluralidad, de la diversidad, que respete las diferentes corrientes ideológicas y políticas, y no que impida que se debata, al contrario, que se debata pero con inteligencia, con respeto, con atención a una inteligencia social que ha madurado mucho, que ha cambiado mucho. Y entonces los derechos de las audiencias plantean, tú tienes toda la libertad del mundo, pero no para engañarme. Por supuesto. ¿Qué entendemos con engañar? Bueno, ahora está hablando de plataformas de streaming. Ahí está Netflix, por ejemplo, el caso Cassés, que ha sido ampliamente discutido. Eso es un ejemplo de lo que no debería ética ni jurídicamente hacer una televisora. Armarte un montaje para venderte una noticia, ¿no? Si tú recuerdas, y rescato esto porque es un debate muy, muy interesante, en el 2007, después de que se echa abajo la pretendida ley Televisa, el Congreso aprueba una reforma electoral. Una de las muchas cosas que tenía esa reforma electoral fue retirarle el permiso a las concesionarias de hacer negocio con los procesos electorales, es decir, de vender discrecionalmente tiempo aire a los partidos políticos para que estos, con el dinero que nosotros les damos, a través de las prerrogativas del IFE en aquel entonces, del INE ahora, pudieran comprar espacio en radio y televisión y hacer sus campañas, digamos, muchas veces opacas, con un sentido sumamente cargado de odio. Recordarás aquellos años del 2006-2007. Cuando el Congreso dijo, esto se acabó, ahora todo va a ser a través del IFE, del INE, pues actual INE, el que va aprovechando los tiempos de Estado, el que va a programar la pauta de los partidos y para las cápsulas electorales, pues protestaron mucho. Luego se supo que, claro, era un negocio que les reportaba 3,000 millones de pesos, ¿no? Al menos, porque hay mucho dinero por debajo también, ¿no? Más todo lo que yo como político podía pagar o comprar en un noticiario para que en una aparente entrevista en realidad fuera una inserción pagada. Y esto les molesta mucho porque pues eran ingresos no muy transparentes, pero ingresos que además luego los aprovechaban con todos los beneficios fiscales, en fin, esto ya se iba acabando. Lo cierto, y rápidamente lo digo, en un debate que hubo entre legisladores y periodistas, estaban Pati Chapoy, estaba López Dóriga, en fin. Bueno, ellos se autoproclamaron los representantes legítimos de la opinión pública, ¿no? Y entonces Guadalupe Acosta Naranjo, que era de PRD,
no recuerdo si senador o diputado, les preguntó, a ver un momento, yo soy legislador porque me eligieron los electores en un proceso electoral, obtuve mayoría y se sancionó por todos los medios. A usted, Pati Chapoy, ¿quién le eligió? A usted, López Dóriga, ¿quién lo eligió como representante de la opinión pública? Falso. Son empleados, buenos o malos, de medios y obedecen a los intereses de los concesionarios de esos medios. No se pueden autoproclamar representantes de la opinión pública cuando en realidad obedecen a intereses privados. Entonces, esto, al margen de su profesionalismo o falta de eso, pero esto es lo que ha cambiado y esto es lo que hay que entender. Cuando los comentaristas han primero festinado la decisión de la Corte pensando que ya se acababa todos los derechos de las audiencias y luego se dan cuenta que no, que al contrario, lo que se quitó fue esa reforma del 2017 que pretendía anular la obligatoriedad de la observancia y cumplimiento de los derechos de las audiencias y de alguna manera regresar a lo que hace el texto formal del 2014. Entonces sí, ya brincaron más, ¿no? Claro. Incluso tenemos el caso, y lo voy a decir, no es pública su columna de Sergio Sarmiento, y me extraña porque creo que era una persona seria, que dice al final de su columna, ahora el gobierno, las autoridades van a nombrar a los defensores de las audiencias, quienes van a actuar como censores al interior de los medios. Esto es un ejemplo de posverdad y de falsedad. Realmente las autoridades no designan a los defensores de las audiencias. Los mecanismos para que los propios medios decidan quién va a ser el defensor están establecidos en la ley. Lo único que se pide es imparcialidad. No que el dueño de la concesión meta a su primo, a su cuñada, a su tío, ¿verdad? O al empleado, porque eso, ahí se pierde el sentido de la defensoría. Y los defensores no actúan como censores al interior de los medios. Falso, no hay, soy yo del 11, tú eres del 22, lo sabemos. Nosotros no somos directores paralelos. No podemos tomar decisiones administrativas y operativas en los medios. Lo que podemos hacer es recomendaciones. Cuando, ante la queja de la audiencia, dicen, oye, en este programa siento que hubo esta vulneración, esta violación a la pluralidad o a la diversidad, etcétera. Y entonces se puede emitir una recomendación para que el medio haga la corrección, tome las decisiones pertinentes. En la ley original, si recuerdas, Gabriel, si después de una recomendación el medio ignoraba al defensor, el defensor podía acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones para decir, oigan, yo ya hice esta recomendación, el medio no me ha hecho caso, no me ha dado respuesta, y entonces sí ya, como un órgano regulador constitucionalmente sancionado para ello, el IFETEL podía tomar otras medidas, no el defensor. Así es. El defensor lo que busca es evitar que las cosas lleguen al plano jurisdiccional. Claro, y todo con el ánimo de defender derechos humanos. Doctor López Veneroni, ya prácticamente nos queda un minuto de tiempo, pero sí me gustaría, así con ese ánimo de hacer una interpretación política, ¿por qué también se asegura que toda esta decisión de la Corte está ligada a una estrategia de censura del presidente López Obrador, cuando pues, no tiene nada que ver el presidente en estos asuntos? En un minuto, por favor, doctor López Veneroni. A ver, que le quede claro también a las audiencias, la reforma estructural en el campo de telecomunicaciones y radiodifusión se dio en el proceso del 2013 al 2014, siendo otro el presidente de la República. De hecho, muchos dicen que la razón de esta reforma fue por aquel asunto del 2012 en la campaña electoral en que tanto se cuestionó al presidente Peña Nieto por ser prácticamente una creación mediática. Recordarás el Yo Soy 132. Sí. Entonces, parecería que Peña Nieto, en un ánimo de legitimarse y decir no soy un producto de los medios, impulsa esta reforma estructural y le da entrada por primera vez en la historia, repito, de la legislación mediática en México a la figura de la audiencia como un sujeto de derechos, un ciudadano, no un usuario, no un consumidor, un ciudadano que tiene derechos constitucionalmente garantizados y que los medios se tienen que comprometer a
a responder. Las audiencias son el sentido primordial de un medio y también de que, como toda forma de poder en una democracia, Gabriel, también los medios se tienen que someter al control jurídico de sus acciones. Por supuesto, para que cumplan esa función social que tienen encomendada, que es una obligación en su título de concesión y que es una obligación que se establece para todos los concesionarios en la misma legislación en la materia. Infórmese sobre estos derechos, siga a las y los defensores de las audiencias, como le decíamos, la página de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, y pues muy atento, se trata de sus derechos, es con el fin de fortalecernos, no debilitarlos, y más bien, ya decíamos, de que los medios cumplan su función social. Nuevamente, muchas gracias, doctor López Veneroni. A ustedes, muchas gracias, Gabriel, un saludo muy cariñoso. Muchas gracias. Y un saludo también muy cariñoso a usted que nos ve. Hasta la próxima semana.